Una vez más al canal de Sentir y no sufrir ansiedad. En este vídeo de hoy quería hacerte una reflexión acerca de lo que son los pensamientos y el pensar, que yo creo que te puede ayudar mucho y a mí me ayudó mucho a cómo lidiar con estos pensamientos intrusivos y estos pensamientos ansiosos y de la ansiedad. Verás, cuando tenemos un pensamiento intrusivo o un pensamiento ansioso, lo más natural, lo más instintivo que nos aparece, pues es intentar analizarlo, luchar contra él y resistirnos. Y esto ya sabes que no funciona. Cualquier resistencia que hagas, al igual que con los síntomas físicos o luches contra ellos, más le está enviando a tu cerebro ese mensaje de que ese pensamiento o ese síntoma, en este caso, como estamos hablando de pensamientos, pues diré esos pensamientos son peligrosos y por tanto más te lo va a mostrar, más te lo va a poner ahí al frente, porque en realidad la misión de nuestro cerebro pues es salvarnos la vida y protegernos. Y claro, al igual que hablábamos con esas sensaciones físicas, que lo veíamos como un síntoma de la ansiedad, como un síntoma consecuencia de ese estado del sistema nervioso sensibilizado, también tenemos que tener cuenta que la ansiedad trae consigo pensamientos, que son síntomas mentales y consecuencia también de ese sistema nervioso sensibilizado. Y esto a veces lo olvidamos, porque vemos los pensamientos como algo más y esto puede hacerlos o convertirlos en intrusivo. Un pensamiento intrusivo sería aquel que se queda como pegajoso, ¿no? Pegado en nuestro cerebro, en nuestra mente, que no se quiere ir, que aparece una y otra vez y además nos crea un impacto emocional muy fuerte, muy profundo. Nos convence de que hay algo malo en nosotros o de que algo malo va a suceder, de que realmente va a suceder una catástrofe. Pero quiero que te des cuenta que los pensamientos intrusivos no dejan de ser pensamientos, es decir, síntomas mentales de un sistema nervioso sensibilizado que no tienen mayor trascendencia. Un pensamiento se convierte en intrusivo por lo que haces con él, por la relación que mantienes con ello, pero no directamente por su aparición o su presencia. Ya sabemos cómo funciona la ansiedad. La ansiedad, como siempre te he dicho, es como una lupa que magnifica el peor escenario posible, lo catastrofiza y eso lo acompaña a veces de estos pensamientos intrusivos, de estos pensamientos de ¿y si este síntoma que tengo es algo peor? ¿Y si ocurre algo malo? ¿Y si no saldré nunca de la ansiedad? ¿Y si esto es permanente o para siempre? ¿Y si este pensamiento que me está indicando algo terrible realmente pues llega a suceder y llega a hacerse realidad? Pero en realidad quiero que te des cuenta de que un pensamiento no deja de ser, al igual que un síntoma, esa adrenalina que se va liberando por nuestro cuerpo en forma, ya te digo, de los pensamientos. Por eso es importante entender que los pensamientos son diferentes al pensar, a lo que hacemos con ellos. Los pensamientos son pasivos, es decir, no tenemos control sobre ellos. Aparecen y desaparecen en nuestra mente, pero no tenemos voluntad de que aparezcan o no. Son involuntarios, no tenemos control sobre ellos. Tienen que ver mucho con nuestra historia pasada, con nuestro estado de ánimo, con lo que estamos viviendo en cada momento. Ya te digo, también con lo que hemos aprendido en nuestra infancia, en la educación. Y claro, para cada persona pueden ser diferentes esos pensamientos, pero no dejan de ser, ya te digo, unas historias, unas palabras en la mente, también unos recuerdos o imágenes que aparecen de forma involuntaria en nuestra mente y sobre los que no podemos tener un control o una actuación directa. Pero sobre lo que sí tenemos ese control es sobre ese pensar. El pensar es un proceso activo, es un proceso al cual nosotros tenemos la elección consciente de hacerlo ante un pensamiento. Es esa elección que hacemos de engancharnos a un pensamiento, de engancharnos o no. Es la forma en que yo elijo cómo interactúo con los pensamientos, si me engancho a ellos, si rumio sobre ellos, si sobrepienso en ellos. Esto es realmente lo que crea el trastorno de ansiedad, ese trastorno mental, ya te digo, porque la ansiedad no solo se manifiesta a nivel físico, sino también a nivel mental de los pensamientos. Y es ahí donde tenemos que trabajar, no en los pensamientos en sí, que aparecen y son involuntarios en nuestra mente, sino en ese proceso activo, en esa elección consciente, en ese proceso de pensamiento, en cómo nos relacionamos con ellos, en qué hacemos cuando aparecen, lo que tenemos que trabajar. Fíjate que yo sé que esos pensamientos, Daisy, se sienten muy fuertes y además muy reales, porque van acompañados de emociones muy intensas y digamos que lo natural o lo instintivo pues es resistirnos a ellos, luchar contra ellos, analizarlos, pero ya sabes, si sigues este canal, que todo
todo eso aquí no funciona. Cuando tú tienes un problema externo, está bien pensar sobre ese problema, pensar soluciones que te lleven, pues eso, a esa solución de ese problema externo que estás teniendo. Pero cuando el pensamiento se convierte en un propio problema, ya estar rumiando sobre él, pensando sobre él, es lo que te va a crear más ansiedad y lo que te atrapa más y más en el bucle ansioso. No la aparición o la presencia del pensamiento en sí, sino la relación y ese enganche y ese sobrepensar que tienes sobre él, que sí que es tu elección y tu decisión. Y ese pensar mucho en el propio pensamiento, muchas veces y repetido en el tiempo, es lo que conduce a la rumiación, que de esto hablaremos en otro vídeo, porque ya te digo, es que sobre los pensamientos se puede hablar muchísimo. Y la rumiación también se convierte mucho en un hábito, pero como es un hábito, también se puede desaprender, ¿no? Con estas técnicas de defusión cognitiva y de no fusionarte, ¿no?, con esos pensamientos. Fíjate que se dice que tenemos unos 60.000, otros dicen que 90.000 pensamientos al día y no nos enganchamos a esos 90.000 pensamientos. Esos pensamientos no se convierten en intrusivos. ¿Por qué? Porque no les damos importancia, porque no nos le creemos, no prestamos esa atención o no tienen ese impacto emocional tan grande en nosotros. Pero sin embargo, si hay un pensamiento que nos dice algo terrible, sí que le ponemos en primer plano y pensamos o sobrepensamos sobre él. Y esto quiero que te des cuenta de que es una elección. Reconocer que el pensar sobre un pensamiento es una elección. Por eso la clave es la consciencia. Tener esa consciencia de cuando ese pensamiento aparece y yo decidir no hacer ese proceso activo de enganche sobre ese pensamiento, de no anclarme ahí o morder el anzuelo de lo que me dice. Tienes un vídeo de cómo desactivar los pensamientos ansiosos que te dejaré aquí arriba, que es la forma de responder a esos pensamientos de Easy cuando aparezca. Pero la clave que quiero decirte aquí es que porque un pensamiento aparezca en tu mente, por muy desagradable, por muy incómodo que sea, no tienes que engancharte a él, ni tampoco hacer unas técnicas de distracción o distraerte o ignorarle. Se trata de notar su presencia y elegir cómo responder ante él, elegir enfocarte en vivir, en continuar con lo que estabas haciendo, que no engancharte y morder el anzuelo a ese pensamiento, porque tu sistema nervioso no entiende de rumiación ni de sobrepensar, entiende de acciones, de qué estás haciendo con tu cuerpo y con tu mente ante la aparición de ese pensamiento. Es a través de esa acción, de esa respuesta que tú das cuando ese pensamiento aparece, lo que va a determinar que el pensamiento se convierta en intrusivo para ti o no, lo que va a hacer que el ciclo ansioso o el bucle ansioso mental se perpetúe. Y claro, esto no es fácil, porque yo sé que cuando los pensamientos aparecen y a veces son muy fuertes, tendemos mucho a identificarnos con ellos, nos fusionamos, ¿no? Nos creemos que somos ellos o que dicen algo malo de nosotros, o que incluso son inaceptables por tenerlos, o que no están bien vistos, pero en realidad un pensamiento, ya te digo, no es más que una colección de palabras que no tienen la mayor trascendencia, la que tú le quieras dar. La diferencia entre una persona que tiene un trastorno de ansiedad o no, es esa importancia, es ese hacer, esa acción consciente, ese responder que está haciendo con los pensamientos. Y claro, ahí vas a tener que ser fuerte, porque habrá pensamientos que tendrán un impacto emocional en ti más fuerte que otros, y además cambiarán, porque el contenido de los pensamientos va cambiando. Es una forma de mantener viva la ansiedad, pero en realidad el contenido de los pensamientos ansiosos importa poco, porque cuando estamos sensibilizados, cuando nuestro sistema nervioso está sensibilizado, sabemos que la ansiedad muta, y muta no solo en síntomas físicos, sino también en el contenido de los pensamientos. Tienes también que darte cuenta que no tienes que analizar el contenido del pensamiento, no importa demasiado, lo que importa, ya te digo, es esa acción, ese proceso activo, ese enganche que estás teniendo con ellos. El contenido del pensamiento puede cambiar a lo largo del tiempo, pero tu reacción con ellos o tu respuesta a ellos debe mantenerse. Si no juzgas a esos pensamientos como malos, como inapropiados, ya te digo que eventualmente se disiparán. Su tendencia natural es a disiparse. Es como siempre te pongo el ejemplo de las nubes en el cielo. Tú eres la consciencia
que observa esos pensamientos, pero no eres esos pensamientos, ni esos pensamientos ni son predictivos ni dicen nada de ti. Si no lo son, no tienes que rumiar o tener un proceso activo con ellos, porque la rumiación en el fondo no deja de ser una forma de evitación. Es una forma de evitación mental, pero también es evitación. Claro, esto lo vemos muy fácil, por ejemplo, con personas que tienen TOC o el trastorno de los gérmenes, que se lavan las manos. Y ahí sí vemos que hay una compulsión o una evitación de ese peligro. Pero a veces mental, pues no se ve tanto. Pero la rumiación o el sobrepensar no deja de ser una forma de intentar suprimir el pensamiento, intentar bloquearlo, intentar no tenerlo. Y esto, ya te digo, no funciona para el trastorno de ansiedad. Por eso es importante distinguir entre los pensamientos sobre los que yo no tengo control y que aparecen en mi mente, son involuntarios, su contenido no dice nada tampoco de mí, ni tengo que creérmelos a pies juntillas porque no reflejan la realidad. Cuando estoy en una ansiedad elevada, con un sistema nervioso muy sensibilizado, hay que distinguir entre esos pensamientos y lo que hago con ellos. Este proceso de enganche, de rumiación, de sobrepensamiento, un proceso activo en el que yo soy consciente y elijo cómo relacionarme con ellos. Es difícil, ya te digo, no es fácil, hablaremos más de esto en próximos vídeos, pero quiero que reconozcas que ahí está tu poder. Quiero que no te sientas pequeñito a veces con los pensamientos, porque muchas veces yo me sentía así, me sentí como que el pensamiento aparecía, ocupaba toda mi mente y mi vida y sentía que no tenía poder sobre ellos. No tienes poder sobre su aparición, es cierto, ciertamente no podrás controlar si aparecen o no, y no podrás a veces controlar el contenido de los pensamientos tampoco, porque ya te digo, irán cambiando y algunas veces te impactarán más y otras menos, pero sí cómo respondo a ellos, si decido alimentarlos o no, si decido engancharme con ellos, si decido morder ese anzuelo que me está poniendo la ansiedad, no en forma de síntomas, sino en forma de pensamiento o idea mental. Y ahí es donde yo tengo poder, donde yo tengo margen de actuación, donde puedo trabajar. Y no importa que a lo mejor hayas estado con este hábito de pensar, sobrepensar o rumiar durante mucho tiempo. Los hábitos se pueden desaprender. Cuesta mucho, a veces es un trabajo yo creo que igual de importante que con los síntomas físicos, que no se ve, pero que también hay que trabajar y practicar. Y sentarse con esa incomodidad de los pensamientos, al igual que hacíamos con los síntomas físicos, abrazar esa incomodidad de lo que me quiere decir y no reaccionar con miedo ni tensión ante ellos. Esto es lo que yo te quería decir en este vídeo, en esta pequeña reflexión de cómo sí que tenemos una cierta capacidad, un margen de actuación con los pensamientos en la forma en que decidimos engancharnos o relacionarnos o no con ellos, y en que te des cuenta que lo importante es cómo respondes a ellos y cómo pones el foco en la vida sabiendo que eres la consciencia, ese observador y no esos pensamientos. No te identifiques con ellos porque ya te digo, no dicen nada de ti, por supuesto, no dicen nada malo y no están basados en la realidad, están basados en esa realidad distorsionada por las lentes de la ansiedad por la que estás pasando y no son en absoluto peligrosos, sino que ya te digo, son unos síntomas mentales, otra consecuencia más de la ansiedad que también van a ir desapareciendo, irán apareciendo cada vez menos como consecuencia de tu no enganche, de tu no rumiar, de tu no sobrepensar sobre ellos. Bueno, iremos haciendo más vídeos de los pensamientos, hay mucho que decir sobre ellos. Tengo una lista de reproducción de los pensamientos ansiosos y bueno, como siempre te digo, pues muchas gracias por estar aquí. Si te gusta el canal, déjame un comentario o un like y nos vemos en próximos vídeos. Muchas gracias.